Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 17 de abril. Vamos a ver la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 7, versículos 23 al 51, con el título La importancia de la pureza y legado de fe que dejó David. Vimos en los pasajes anteriores cómo Salomón se entregó por completo a edificar el templo de Dios, asegurándose que fuese una réplica más elegante y gloriosa del tabernáculo. En el pasaje de ayer, él reclutó a Hiram de Tiro para que lo ayudara a crear obras maestras de bronce. Y seguimos viendo eso mismo en el pasaje de hoy. Hoy veremos cómo Hiram hizo el gran mar que vemos aquí, hermanos. Eh, esta basa inmensa llena de agua para el lavamiento ritual de los sacerdotes. Es lo que le llamaban el mar. Y dicen que contenía más o menos entre 12,000 a 15,000 galones, unos 45,000 litros de agua para la purificación de los sacerdotes. Y vemos estas 10 basas que se usaban para limpiar los animales que se entregaban como holocaustos y sacrificios. Entonces vemos, hermanos, en el pasaje de hoy la importancia de entregarle a Dios holocaustos y sacrificios puros, y más que eso, entregarle un corazón puro. La importancia de mantener la pureza ritual de los siervos de Dios. Así que, claro, es importante construir un templo elegante, pero más importante que el edificio, todo lo que nosotros hacemos externamente, es lo que somos internamente, cómo nos presentamos ante Dios. Dios desea que le ofrezcamos un corazón puro y sin mancha. Y luego veremos al final cómo Salomón trae los tesoros de su padre David al templo, mostrándonos que aunque David no logró construir el templo, él anhelaba edificar un templo para la gloria de Dios, y esa misma fe de David, ese amor hacia Dios y su templo, logra dejarlo como un legado a su hijo Salomón. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 23. Dice la palabra de Dios así: hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Hermanos, si se están preguntando qué es un codo, el codo, hermanos, es la medida que va del codo aquí hasta la mano. Este es un codo. Entonces, el mar, o la basa bien grande, era de 10 codos de un lado al otro, así que era bastante grande. Y rodeaban aquel mar por debajo de su borde alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor en dos filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. O sea, es decir que este mar, este contenedor inmenso, fue hecho de una sola pieza. Imagínese todo el trabajo que tuvo que hacer Hiram de Tiro para hacer un molde inmenso. Eh, Se usaba arcilla y cera, y luego se llenaba del bronce fundido, derretido y líquido, para luego endurecer este mar en la forma exacta que ellos querían. Pero vean cada uno de los detalles, las calabazas. Luego veremos otros instrumentos que tienen granadas y palmeras y tantas cosas. Salomón quiere ofrecerle a Dios lo mejor. Se enfoca en que cada detalle de cada obra sea perfecta. Y este mar inmenso descansaba sobre 12 bueyes. 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre estos se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo menor, y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor de lis, y cabían en él 2,000 patos. Como les dije,
serían más o menos de entre 12.000 a 15.000 galones de agua, 45.000 litros o tal vez un poco más. Y se hizo también 10 basas de bronce. Esas basas eran más pequeñas, siendo la longitud de cada basa de 4 codos y la anchura de 4 codos y de 3 codos la altura. La obra de las basas era esta. Tenían unos tableros, los cuales estaban entre molduras, y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, de bueyes y de querubines, y sobre las molduras de la basa, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce, con ejes de bronce, y en sus 4 esquinas había repisas de fundición que sobresalían de los festones para venir a quedar debajo de la fuente. Y la boca de la fuente entraba un codo en el remate que salía para arriba de la basa, y la boca era redonda, de la misma hechura del remate, y este de codo y medio. Había también sobre la boca entalladuras con sus tableros, los cuales eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los tableros, y los ejes de las ruedas nacían en la misma basa. La altura de cada rueda era de un codo y medio, y la forma de las ruedas era como la de las ruedas de un carro. Sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus hinchos, todo era de fundición. Asimismo, las 4 repisas de las 4 esquinas de cada basa y las repisas eran parte de la misma basa. Y en lo alto de la basa había una pieza redonda de medio codo de altura, y encima de la basa sus molduras y tableros, los cuales salían de ella misma. E hizo en las tablas de las molduras y en los tableros entalladuras de querubines, de leones y de palmeras, con proporción en el espacio de cada una y alrededor otros adornos. De esta forma hizo 10 basas, fundidas de una misma manera, de una misma medida y de una misma entalladura. Hizo también 10 fuentes de bronce. Cada fuente contenía 40 batos, y cada una era de 4 codos, y colocó una fuente sobre cada una de las 10 basas, y puso 5 basas a la mano derecha de la casa y las otras 5 a la mano izquierda, y colocó el mar al lado derecho de la casa al oriente hacia el sur. Asimismo hizo Hiram fuentes y tenazas y cuencos. Así terminó toda la obra que hizo a Salomón para la casa de Jehová: 2 columnas y los capiteles redondos que estaban en lo alto de las 2 columnas, y 2 redes que cubrían los 2 capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas. 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red para cubrir los 2 capiteles redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas, las 10 basas y las 10 fuentes sobre las basas, un mar con 12 bueyes debajo del mar, y calderos, paletas, cuencos y todos los utensilios que Hiram hizo al rey Salomón para la casa de Jehová de bronce bruñido. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa entre Sucot y Zaretán. Y no inquirió Salomón el peso del bronce de todos los utensilios por la gran cantidad de ellas. Casi todos los instrumentos que vemos en la primera parte del pasaje de hoy, como les dije, son para el lavamiento, para la purificación ritual. Los sacerdotes se tenían que lavar con el agua que se encontraba dentro del mar inmenso, y luego las 10 basas que tenían 10 fuentes eran móviles, se llevaban por diferentes partes del templo para lavar los animales que se ofrecían como sacrificios y holocaustos a Dios. Como les dije, hermanos, Dios no solamente se enfoca en lo externo, en cuán bien pulido esté el oro dentro del templo, los materiales que se usan para edificar cada parte de su templo, sino que Dios quiere ver un corazón humilde, agradecido, arrepentido, puro ante Dios. Y cada detalle de cada instrumento que vemos en el pasaje de hoy resalta la importancia de la pureza ante Dios. Es más importante ser antes que hacer, hermanos. Y como pastor, como cristianos, nuestro anhelo debe ser entregarle a Dios una vida santa y consagrada, un corazón puro. Lo dice en los versículos 48 al 51. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová: un altar de oro y una mesa también de oro,
sobre la cual estaban los panes de la proposición, 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros 5 a la izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y tenazas de oro. El tabernáculo contenía una mesa para el pan de la proposición y un candelero. Aquí Salomón construye 10 mesas para los panes de la proposición y 10 candeleros, 5 de cada lado. Dice, asimismo, los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas e incensarios de oro purísimo. También de oro, los quiciales de las puertas de la casa de adentro del lugar santísimo y los de las puertas del templo. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Y de la misma forma que el rey David tenía un gran amor para Dios y quería entregarle lo mejor de lo que tenía, sus más valiosos tesoros, Salomón le cumplió esos deseos a su padre, que nunca logró edificar el templo, pero que sí siempre quiso entregarle a Dios lo más precioso, lo más valioso. Vemos cómo David, aunque claro, fue imperfecto, por la gracia de Dios logró dejar un legado de fe a su hijo Salomón, que con la misma pasión y entrega quiso entregarle a Dios los tesoros de su amado padre David. Entonces vemos en el pasaje de hoy dos cosas, hermanos: la importancia de la pureza ante Dios y luego la gracia que Dios le mostró a David para poder dejarle ese legado de fe a su hijo, que él también amara a Dios de la misma forma. Vamos a orar para empezar el día de hoy, que Dios nos ayude a mantenernos puros ante Él antes de servir a Dios y hacer cualquier cosa para Él, que nosotros seamos consagrados, santos y puros ante Dios, y que como David nosotros también logremos dejar un legado de fe a nuestros hijos, que ellos amen a Dios, que sirvan a Cristo de todo corazón, que ellos tengan su propia fe, que no digan, no, el Dios de mamá, el Cristo que sirve a mi papá, sino que ellos mismos también digan, ese es mi Dios, ese es mi Salvador, yo le quiero servir de todo corazón, así como Salomón sirvió a Dios. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana.